En Polonia, la posguerra no cerró los campos con silencio, los convirtió en tribunales y patíbulos. En Gdańsk, un tribunal especial polaco-soviético juzgó en 1946 a parte del personal del campo de Stutthof, responsable de asesinatos, palizas, hambre y selecciones dentro del sistema concentracionario. El primer proceso se celebró entre el 25 de abril y el 31 de mayo de 1946 y terminó con condenas a muerte. Las sentencias se cumplieron el 4 de julio de 1946 en la colina de Biskupia Gorka mediante ahorcamiento de caída corta, en una ejecución pública que buscaba exhibir justicia y advertencia. Entre los condenados hubo un grupo de mujeres guardias ejecutadas juntas: Jenny Wanda Barkman, Ewa Paradis, Elisabeth Becker, Gerda Steinhoff y Wanda Klaff. Jenny Wanda Barkman. Nacida en Hamburgo el 30 de mayo de 1922, Jenny Wanda Barkman fue criada por su padre, que era trabajador médico, y la familia no siempre tuvo demasiado dinero, ya que su madre era ama de casa. Jenny era una niña normal y soñaba con ser actriz. Después de sus estudios, intentó convertirse en modelo y lo logró, ya que la joven se destacaba por su belleza y estilo. A pesar del estallido de la Segunda Guerra Mundial, continuó participando en sesiones fotográficas para revistas alemanas y también en diferentes agencias de publicidad, pero luego, en algún momento a principios de 1944, algo cambió en la vida de Jenny Wanda Barkman. Sacrificó su carrera de modelo y se presentó al llamado de las SS, que buscaban mujeres para trabajar dentro de los campos de concentración. En ese momento, Jenny tenía alrededor de 21 años, y muchos creen que, más allá del dinero, la atraía el poder del cargo. Pasó la entrevista con creces y fue recomendada para el entrenamiento como supervisora de campo. Luego la enviaron al campo de concentración de Stutthof, que contaba con 110.000 judíos retenidos dentro de las vallas de alambre de púas, de los cuales 65.000 nunca lograron salir con vida. El campo estaba atendido por guardias de las SS y también por colaboracionistas ucranianos y las guardias femeninas, un total de 295 mujeres. Stutthof tenía una gran cantidad de prisioneros provenientes de diferentes países y las condiciones allí eran muy duras. Miles de prisioneros murieron de hambre y enfermedades y muchos murieron a causa de las epidemias de tifus que arrasaron el campo. Sin embargo, Stutthof también era famoso por tener al espectro hermoso, Jenny, la supermodelo. Apenas llegó a su puesto, Jenny mostró su lado más malvado y brutal. Además del modelaje, la joven tenía talento para la crueldad y el sadismo. Era reconocida por golpear a los reclusos casi hasta matarlos y luego enviarlos a las cámaras de gas. Torturaba a los prisioneros de diferentes maneras y algunas de estas acciones incluso inquietaban a los otros guardias, que temían a esa muchacha, bella y frágil en apariencia, pero monstruosa por dentro. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, Jenny intentó escapar de la justicia y se convirtió en una de las criminales de guerra más perseguidas. Logró evadir la captura por un tiempo, gracias a su encanto, que le permitió recibir ayuda durante unos meses. Sin embargo, en mayo de 1945 fue arrestada cuando subía a un tren en Gdańsk. Durante el interrogatorio dijo que siempre había tratado bien a los prisioneros de Stutthof y que nunca había matado ni maltratado a los reclusos. También dijo que ayudó a algunos que sufrían y que hasta le había salvado la vida a algunos convalecientes. Pero las descripciones de sus actos y sus alegatos no se comprobaban con las acusaciones y testimonios en su contra. Luego intentó escapar, aprovechando su encanto. Todos los días, Jenny hablaba con un guardia de la prisión que comenzó a enamorarse de ella, y casi consigue que el hombre le permita salir de la celda durante unas horas, pero este se arrepintió a último minuto. Jenny Barkman debió escuchar decenas de testimonios de prisioneros y ver documentos que mostraban y retrataban sus actos malvados. Su abogado intentó alegar que la mujer estaba loca y que no era inimputable. Las pericias no convalidaron este alegato. Jenny pasó la mayor parte del tiempo en el juicio coqueteando con los guardias y preocupándose más por su cabello que por los males que había cometido mientras estaba en el campo. Cuando fue condenada a muerte, escuchó la sentencia con calma y sin llorar. Sin embargo, las últimas palabras de su caso judicial fueron que la vida es realmente un gran placer y el placer, por regla general, no dura mucho.
El 4 de julio de 1946, temprano en la mañana, Jenny Wanda Bachmann fue subida al cadalso en la colina de Biskupia Gorka, junto a Gerda Steinhoff y Ewa Paradis. Jenny tenía solo 24 años cuando quedó colgada varios minutos para la vista de miles de personas, abrumadas por la terrible belleza del hermoso espectro de Stutthof. Ewa Paradis. Otra de las infames guardias de Stutthof era Ewa Paradis, que tenía una reputación terrible entre la población prisionera. Nacida el 17 de diciembre de 1920 en Le Borg, en la República de Weimar, esta mujer cuenta con un pasado desconocido. Si se sabe que era una ardiente nazi y que llegó a Stutthof en agosto de 1944 con el ya mencionado reclutamiento de mujeres. Su paso por el campo estuvo marcado por su amor al látigo y al sadismo con los prisioneros. Una testigo dijo sobre un incidente que ordenó a un grupo de prisioneras que se desnudaran en el frío helado del invierno y luego las empapó con agua helada. Si las mujeres temblaban o se movían, Paradis las golpeaba. Ewa Paradis continuó maltratando y golpeando a los reclusos y luego fue trasladada al subcampo de Bromberg-Ost por un breve periodo de tiempo hasta que luego fue trasladada de regreso al campo principal de Stutthof. Pero luego, en abril de 1945, formó parte de las brutales marchas de la muerte, en las que obligaban a los prisioneros a caminar kilómetros sin comida ni descanso, desde Stutthof hasta el campo de concentración de Laurinburg. Durante la última marcha, Ewa huyó, sospechando que sería juzgada por sus crímenes, e intentó esconderse el mayor tiempo posible en las zonas cercanas a Gdansk, pero finalmente fue capturada. Durante los juicios no intentó defenderse y no alegó las acusaciones en su contra. El 4 de julio de 1946, luego de pasar un año en completa reclusión, y sin interactuar con sus ex compañeras de campo, se la llevó a la colina de Biskupia Gorka, donde fue ahorcada con un nudo en su garganta tirado por un camión en movimiento. Fue la última mujer ajusticiada en aquella colina y su cuerpo pasó varios minutos colgado hasta que declararon oficialmente su muerte. Becker nació en una familia alemana que vivía en Neutek, ciudad libre de Danzig, Polonia. En 1936, con 13 años, se unió a la Liga de Muchachas Alemanas y en 1938 comenzó a trabajar como cocinera en Danzig. En 1939, los alemanes llegaron a la ciudad y, según los informes, Becker se adaptó con éxito. En 1940 comenzó a trabajar como administrativa y al año siguiente como asistente de agricultura. En 1944, Becker fue convocada por las SS para prestar servicio en los campos y fue enviada a Stutthof con el rango de SS Aufseherin, es decir, supervisora. Más tarde trabajó en el campamento de mujeres de Stutthof en SK3. Allí seleccionaba personalmente a mujeres y niños para ingresarlos en las cámaras de gas. Su periodo de trabajo fue corto, pero lo cumplió al pie de la letra y envió a miles de judíos a su muerte. Cuando los aliados ingresaron a Polonia, Becker huyó de Stutthof y regresó a su hogar en Neutek. El 13 de abril de 1945, la policía polaca la detuvo y la encarceló en espera de juicio. El juicio de Stutthof comenzó en Danzig el 31 de mayo de 1946 y, a diferencia de sus compañeras, Becker envió varias cartas al presidente polaco Bolesław Bierut solicitando un perdón, alegando que sus acciones no habían sido tan severas como las de Gerda Steinhoff o Jenny Wanda Bachmann. Pero sus plegarias no encontraron respuesta y el gobierno no emitió ningún indulto. Allí, en la colina de Dansk, junto a las otras guardias, fue colgada por el cuello. A diferencia de las otras mujeres, al ser ahorcada su cuello se rompió rápidamente, por lo que perdió la conciencia de inmediato y fue la que tuvo una muerte más veloz. Gerda Steinhoff. Gerda Steinhoff nació el 29 de enero de 1922. Tuvo una educación tradicional y cuando era adolescente trabajó en una granja cercana a su casa, pero luego, después de dejar la escuela, a partir de 1939 trabajó en una panadería. Luego de su adolescencia, Gerda trabajó como conductora de tranvía hasta 1944, año en el que se casó y tuvo un hijo. La necesidad de dinero la llevó a responder al llamado para guardias que hacían las SS en las principales ciudades del Reich, ya que muchos exguardias habían sido reclutados en el frente para luchar contra los aliados.
Steinhoff fue aceptada y fue entrenada en Stutthof para unirse al personal en ese campo. El 1 de octubre de 1944, Gerda Steinhoff se convirtió en líder de bloque, que tenía el control de un grupo de guardias y prisioneros de Stutthof. Además de mantener el orden, su principal trabajo era organizar y ejecutar las selecciones de prisiones para morir en las cámaras de gas. Los nazis valoraron su horrible trabajo, por lo que la ascendieron a supervisora de las SS y fue considerada una guardia femenina de mayor rango, por lo que las otras mujeres sirvieron debajo de ella. El 1 de diciembre de 1944 fue reasignada al subcampo Bromberg-Ost, donde recibió la medalla por sus servicios al Reich, celebrando que Steinhoff fuera famosa por ser una supervisora brutal y salvaje que azotaba y golpeaba a los prisioneros. Cuando los aliados entraron en Polonia y comenzaron a evacuarse los campos, Gerda aprovechó para escapar y regresar a su casa, con la intención de refugiarse con su familia. Pero, tras capturar a otras guardianas del campo e interrogarlas, las autoridades polacas dieron con Steinhoff el 25 de mayo de 1945. Gerda fue interrogada y juzgada en el primer juicio junto con muchas otras guardias y personal de las SS, y durante el juicio muchos testigos hablaron sobre sus acciones en varios subcampos. Contaron lo brutales que fueron las palizas y también que ella participó en las selecciones de prisioneros enviados a la muerte. Se la consideraba una sádica que agredía y abusaba de los reclusos cada hora, pero lo que sorprendió a los jueces fue que Steinhoff había sido guardia durante solo alrededor de un año y que la joven madre de 24 años tenía tantas acusaciones como otras mujeres que habían trabajado allí 3 años. Fue encontrada culpable de crímenes contra la humanidad y sentenciada a muerte. Gerda Steinhoff estuvo encarcelada durante un breve periodo hasta que el 4 de julio de 1946 fue llevada a la colina Biskupia Gorka en Gdansk, donde la montaron en una horca y la colgaron por el cuello, a cara destapada, frente a un público de 200.000 personas. Wanda Klaff. Wanda Klaff nació con el apellido Kaliczynski el 6 de marzo de 1922 en la ciudad libre de Danzig. Su familia era de origen alemán y su padre trabajaba en los ferrocarriles. Después de terminar la escuela a la edad de 16 años, en 1938, comenzó a trabajar en una fábrica de mermeladas y permaneció allí hasta 1942. A la edad de 20 años, se casó con un hombre llamado Willy Klaff y dejó el trabajo para convertirse en ama de casa por un breve tiempo. Pero como la pareja necesitaba dinero, Wanda volvió a trabajar como operadora de tranvía. En 1944, Wanda solicitó un puesto de guardia de las SS y fue enviada a la escuela de las SS en Stutthof. Completó su entrenamiento allí con guardias veteranos y fue enviada al subcampo de Stutthof llamado Praust, que se encontraba en un pequeño pueblo cercano. Allí se dedicó a hostigar y lastimar a los prisioneros utilizando un látigo con punta de metal. El 5 de octubre de 1944 fue trasladada al subcampo de Rusochin, que se encontraba en la aldea de Ruson. Este pequeño subcampo encarceló a unas 300 mujeres que fueron obligadas a realizar trabajos forzados. Si la mujer no podía completar su trabajo, las guardias las golpeaban brutalmente. Pero a medida que las fuerzas soviéticas se acercaban a Stutthof y los campos eran evacuados, muchos nazis aprovechaban para huir. Wanda Klaff utilizó las evacuaciones a principios de 1945 como una forma de escapar del campo e intentar evadir la justicia. Sin embargo, el 11 de junio de 1945 fue arrestada y recluida en una prisión polaca. Las condiciones en la prisión eran bastante malas y debido a esto enfermó gravemente de fiebre tifoidea, pero sobrevivió y pudo ser llevada a juicio. Wanda fue acusada de maltratar a los reclusos, desnudarlos y golpearlos brutalmente a diario. Ella admitió sus crímenes en el juicio y se mostró increíblemente satisfecha con lo que había hecho. Ella dijo: «Soy muy inteligente y muy dedicada a mi trabajo en los campos. Golpeé al menos a 2 prisioneros cada día». No se sabe por qué admitió esto y puede haber sido un alarde, ya que hubiera sido poco probable que los jueces la hubieran visto favorablemente con esta admisión. Wanda Klaff fue condenada a muerte en los juicios de Stutthof cuando tenía solo 24 años. Después de la guerra,
Muchas autoridades encontraron extraño cómo mujeres tan jóvenes podían convertirse en tales bestias. El 4 de julio de 1946 la llevaron de su celda a Biskupia Gorka, le ordenaron subir a la parte trasera de un camión, le pasaron una soga al cuello y la colgaron en el cadalso. Ejecuciones en Hamelin. En la zona de ocupación británica, la justicia de posguerra también tuvo un escenario fijo. La prisión de Hamelin, Hamel, utilizada por el gobierno militar británico como sitio de ejecuciones desde el 13 de diciembre de 1945. Allí se cumplían las condenas impuestas por tribunales militares británicos, entre ellas las del Belsen Trial, celebrado en Lüneburg, que juzgó a personal de Bergen-Belsen y también a integrantes trasladados desde Auschwitz al final de la guerra. La ejecución se realizaba por ahorcamiento dentro del penal, normalmente a cargo del verdugo británico Albert Pierrepoint. En ese primer día de ejecuciones en Hamelin fueron colgadas varias condenadas del juicio de Bergen-Belsen. Entre las guardias ejecutadas juntas destacaron Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Johanna Juana Bormann, cuyos nombres quedaron asociados a esa jornada como símbolo del cierre judicial británico sobre los crímenes del sistema de campos. Irma Grese. Irma Grese fue una de las principales criminales de guerra en el juicio de Bergen-Belsen, realizado entre septiembre y diciembre de 1945. Las supervivientes de los campos que testificaron tras la guerra la acusaron de asesinatos y torturas, siempre usando látigo y pistola, además de sus propias manos. Irma Grese era conocida por dejar que sus perros se lanzaran encima de las presas para devorarlas, asesinar a internas a tiros a sangre fría, torturar a niños, cometer abusos sexuales y dar palizas sádicas con látigos trenzados hasta provocar la muerte de las víctimas. Por este motivo los prisioneros la llamaron la bestia de Belsen. Irma Grese se adelantaba hacia las prisioneras con su andar ondulante y sus caderas en movimiento. Los ojos de las 40.000 desventuradas mujeres, mudas e inmóviles, se clavaban en ella. Era de estatura mediana, estaba elegantemente ataviada y tenía el cabello impecablemente arreglado. El terror mortal inspirado por su presencia la complacía indudablemente y la deleitaba, porque aquella muchacha veinteañera carecía en absoluto de entrañas. Con mano segura escogía a sus víctimas, no solo de entre las sanas, sino de entre las enfermas, débiles e incapacitadas, las que, a pesar de su hambre y penalidades, seguían manifestando un poco de su belleza física anterior, eran las primeras en ser seleccionadas. Constituían los blancos especiales de la atención de Irma Grese. Durante las selecciones, el ángel rubio de Belsen, como prefirió llamarla la prensa, manejaba con liberalidad su látigo. Sacudía fustazos a donde se le antojaba, sonriendo frente a las contorsiones de dolor y la sangre que derramaban sus víctimas. Irma Grese fue detenida por las autoridades británicas poco después de la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen. Aunque en su defensa renegase de los asesinatos y manifestase que solo conocía el destino de las prisioneras por boca de ellas mismas, nunca rechazó su ideario nazi y se la podía oír cantando himnos de las SS en su celda. En el juicio de Bergen-Belsen se la condenó a la horca a los 22 años, siendo la mujer más joven condenada a muerte en el siglo XX. Fue ejecutada en la prisión de Hamelin el 13 de diciembre de 1945. Parece que hubo un enfrentamiento con el famoso verdugo inglés Albert Pierrepoint. Cuando intentó poner una capucha oscura a la condenada, ésta se negó violentamente. Pierrepoint la abofeteó repetidas veces hasta que logró dominarla. Gris insultó al verdugo y mientras lloraba le gritó: ¡Rápido! Esas fueron sus últimas palabras. Pierrepoint le colocó la soga alrededor del cuello, pero de forma inadecuada. Se cree que en realidad Grese murió por estrangulamiento y no por ahorcamiento, teniendo una muerte lenta, agónica y dolorosa. Después de su ejecución, se mutiló e incineró su cuerpo para que después las cenizas fueran arrojadas a un río de desagüe. Elisabeth Volkenrath. El 15 de abril de 1945, en el suroeste de la Alemania nazi de Bergen, la 11ª División Blindada Británica liberó Bergen-Belsen. En medio de las espantosas escenas de 13.000 cadáveres insepultos y casi 60.000 prisioneros emergió una de las infames perpetradoras del criminal régimen nazi, Elisabeth Volkenrath.
El viaje hacia la oscuridad de esta mujer que se sumó al nazismo siendo solo una niña y los horrores que cometió conmocionaron al mundo entero. Elisabeth Volkenrath nació el 5 de septiembre de 1919 en Hamelin como una de 6 hijos de una típica familia de clase media. Su vida dio un giro oscuro en 1933 cuando Adolf Hitler y su partido nazi llegaron al poder y Elisabeth, con solo 13 años, se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, la contraparte femenina de las juventudes hitlerianas. Estas organizaciones se utilizaron para adoctrinar a las mentes jóvenes con la ideología nazi, moldeando sus creencias, pensamientos y acciones. Los primeros años de Elisabeth estuvieron marcados por su participación en dicho adoctrinamiento. Después de la escuela primaria, trabajó como niñera, ayudante de cocina y en una peluquería, antes de ser reclutada por las SS en 1941 y enviada a Ravensbrück. Este campo albergaba a más de 132.000 mujeres y Volkenrath recibió formación como guardia bajo la dirección de su infame supervisora, Dorothea Vinz. Allí, Volkenrath participó en los espantosos experimentos realizados por médicos de las SS con prisioneros que implicaban romper los miembros de las víctimas, infectar heridas con bacterias y probar varios métodos de colocación y trasplante de huesos, todo ello sin anestesia. En 1942, Volkenrath fue trasladada a Auschwitz, un lugar de conocido sadismo y brutalidad. Allí participó en las crueles selecciones de la cámara de gas, como la mayoría de las guardias femeninas. Era conocida por sus palizas despiadadas y disfrutaba haciendo pasar lista lo más arduo posible, obligando a los prisioneros a permanecer quietos durante horas con los brazos en alto, castigándolos si se movían. Sin embargo, su trabajo preferido era la separación de familias. Como muchos prisioneros llegaban a los campos con sus seres queridos, Volkenrath se ocupaba de separar a los maridos de las esposas y los padres de los hijos con frases perversas que infringían un tremendo temor y daño psicológico. En abril de 1945, tras la liberación del campo, finalmente fue capturada por las fuerzas británicas y debió comparecer ante la corte. Durante su testimonio afirmó: «Vivir en los campos era realmente horrible, pero también era terrible para las guardianas. Fuimos castigadas igual que los prisioneros». Volkenrath, así como Irma Grese, otra guardia, declararon que fueron obligados por sus superiores a ser buenas nazis, lo que implicaba no mostrar ningún tipo de empatía o bondad hacia los judíos. Sin embargo, su conducta impenitente y despiadada durante el juicio no generó simpatía entre los jueces. Elisabeth Volkenrath fue sentenciada a morir en la horca, una sentencia ejecutada el 13 de diciembre de 1945. A sus 26 años, la joven nazi se convirtió en la primera guardia nazi colgada por el cuello, entre muchas otras que vendrían. El público, impertérrito, no derramó ni una lágrima por Volkenrath. Johanna Bormann nació el 10 de septiembre de 1893 en Birkenfeld, Prusia Oriental. Se cree que durante sus primeros años de vida era profundamente religiosa y había realizado trabajo misional, por muy noble que fueran sus orígenes. El cambio de carrera en el que profundizó ciertamente no sería piadoso. El viaje hacia el mal de Johanna comenzó a sus 45 años, en marzo de 1938, cuando se unió a las SS como empleada civil con el sencillo objetivo de ganar más dinero. Después de esto fue enviada a trabajar en las cocinas de Lemberg, el primer campo de concentración para mujeres. Este campo finalmente cambiaría de propósito y las prisioneras del personal, incluida Bormann, fueron trasladadas al campo de concentración de Ravensbrück, cerca de Berlín. Allí fue ascendida a guardia, pero su carrera recién había comenzado. Su dureza y carácter violento la destacaron entre las otras guardianas y sería recompensada con el puesto de supervisora antes de ser trasladada al campo de concentración de Auschwitz en Polonia en mayo de 1943 y unos meses más tarde al campo de exterminio de Birkenau. Primero trabajó en el comando exterior, que operaba alrededor del campo, pero luego asumiría funciones dentro de Birkenau. Johanna Bormann recibió varios apodos que consolidarían su legado como uno de los verdaderos monstruos del Holocausto. Los prisioneros la llamaban la comadreja de Auschwitz, por su rostro y crueldad, o incluso la perra de Belsen.
Habría una gran cantidad de acusaciones sobre la brutalidad de Bormann y se sabía que ella era uno de los miembros del personal más odiados en todo el campo. Aunque era una mujer pequeña y delgada, era una mujer llena de agresividad y barbarie. Habitualmente golpeaba y abusaba de los prisioneros, disfrutando cada segundo. Johanna de señalar prisioneros durante los procesos de selección nada menos que a Joseph Mengele, el ángel de la muerte. La selección era la parte más temida del día, en la que los prisioneros eran obligados a permanecer de pie desnudos durante horas antes de que Johanna decidiera si continuaban trabajando en el campo. Eran enviados con el cruel Mengele o directamente a la cámara de gas. Pero su principal apodo, la perra de Belsen, respondía a su fascinación por lanzar pastores alemanes contra los prisioneros, disfrutando de ver cómo despedazaban a las víctimas. Durante la liberación, Bormann fue arrestada y obligada a lidiar con gran parte de las crueldades dentro del campo en su juicio. Durante el juicio, ella permaneció bastante desafiante e hizo una serie de afirmaciones, como que solo buscaba mantener el orden dentro de Auschwitz, razón por la cual golpeaba a los prisioneros, aunque negó categóricamente su participación en los procesos de selección para las cámaras de gas. También admitió tener pastores alemanes en su casa y llevarlos dentro del campo, pero rechazó las acusaciones sobre los ataques, ya que, según ella, esto habría estado en contra de las reglas del campo y que habría sido castigada. También se reveló que supuestamente intentó abandonar las SS en 1943, sin embargo su solicitud fue rechazada. A pesar de su defensa, Johanna fue declarada culpable de las acusaciones en su contra y fue condenada a morir por ahorcamiento. Según los informes, abandonó el tribunal como si estuviera en un trance de ensueño y decidió no apelar su sentencia. Bormann fue trasladada a la prisión de Hamelin a la espera de su ejecución. La ejecución de Bormann fue rápida y siguió a la de Gresse y Volkenrath. Ravensbrück. En el caso de Ravensbrück, las ejecuciones no se concentraron en un único acto público como en Gdańsk, sino que fueron el desenlace escalonado de juicios militares británicos celebrados en Hamburgo entre 1946 y 1948, conocidos como los Hamburg-Ravensbrück Trials. Varias guardianas recibieron pena de muerte por maltratos, asesinatos y participación en selecciones, y las sentencias se cumplieron por ahorcamiento en la prisión de Hamelin, generalmente por el verdugo británico Albert Pierrepoint. Aunque algunas ejecuciones ocurrieron en fechas muy cercanas, no siempre coincidieron el mismo día. Dorothea Binz fue ejecutada el 2 de mayo de 1947, Grete Bussel el 3 de mayo de 1947 y Ruth Neudeck el 29 de julio de 1948, tras el proceso vinculado al subcampo de Uckermark. Ruth Closius Neudeck, más conocida por su apellido de casada, Ruth Neudeck, nació el 5 de julio de 1920 en Breslau, una ciudad alemana que hoy es Wrocław, en Polonia. En los papeles del período aparece como una mujer joven sin rango militar formal, pero integrada al engranaje de custodia que el sistema concentracionario necesitaba para vigilar, disciplinar y quebrar a decenas de miles de prisioneras. Ese detalle, la ausencia de un gran cargo estatal, fue justamente lo que volvió su historia tan inquietante. No se trató de una dirigente famosa del nazismo, sino de una pieza operativa que, en pocos meses, terminó sentada frente a un tribunal y después frente a una trampilla. Para entender cómo alguien como Neudeck podía volverse relevante en tan poco tiempo, hay que mirar el ecosistema en el que fue absorbida. Ravensbrück, el gran campo de concentración para mujeres del sistema nazi, funcionó desde 1939 como centro de reclusión y también como un nodo desde el que se administraban subcampos y destinos laborales. En enero de 1945, el complejo retenía a decenas de miles de prisioneras y prisioneros. El colapso militar del Reich empujó evacuaciones, marchas forzadas y un aumento de la brutalidad cotidiana. En ese mundo, las guardias y supervisoras femeninas existían por una razón administrativa. La estructura SS requería mujeres para custodiar mujeres, y Ravensbrück fue además un lugar donde muchas recibieron entrenamiento antes de ser dispersadas a otros destinos. Neudeck llegó a ese universo en la fase final de la guerra,
Las fuentes disponibles coinciden en que entró al servicio de vigilancia en 1944 y que, desde fines de ese año hasta los primeros meses de 1945, su trayectoria se concentró en Ravensbrück y sus anexos inmediatos. La cronología importa porque su carrera como guardiana fue corta pero comprimida. El frente se derrumbaba, el campo se saturaba y la cadena de mando exigía resultados rápidos en la disciplina y en la selección de quienes ya no encajaban en la lógica de trabajo forzado o de control sanitario del sistema. Dentro de Ravensbrück, Neudeck no fue una figura decorativa. La documentación secundaria la ubica ascendiendo a funciones de supervisión de barracón, un puesto que ponía a la guardiana en contacto directo y constante con las prisioneras. Recuentos, castigos, formación, control de movimientos y el poder inmediato de decidir quién era golpeada, quién era denunciada, quién era humillada o enviada a trabajos más extenuantes. Ese poder era pequeño en la jerarquía SS, pero enorme en la vida diaria de miles de mujeres que dependían de un gesto para comer, descansar o sobrevivir un día más. La ruta de Neudeck se vuelve todavía más oscura cuando aparece Uckermark, un subcampo asociado a Ravensbrück. Uckermark había sido abierto en 1942 como un campo para jóvenes consideradas difíciles por el régimen, pero en 1945 su función cambió. En el tramo final de la guerra, el lugar fue utilizado para concentrar y eliminar a prisioneras catalogadas como enfermas, agotadas o no aptas, y se lo vinculó con selecciones para la cámara de gas. En la serie de procesos británicos de posguerra, el Juicio de Uckermark, el tercer proceso dentro de los llamados Hamburg-Ravensbrück Trials, se enfocó precisamente en el maltrato, la participación en selecciones y la conexión con ese mecanismo de asesinato. En ese juicio, Ruth Neudeck fue señalada como la jefa de guardianas en ese sitio y, según el registro resumido de los procesos, recibió sentencia de muerte. La estructura de los tribunales ayuda a comprender por qué el caso avanzó con tanta contundencia. Tras la guerra, la zona británica de ocupación llevó adelante cientos de procesos por crímenes nazis. Hamburgo, en particular, se convirtió entre 1945 y 1949 en un centro clave para juzgar personal de campos, con audiencias en el Kurierhaus y un modelo de tribunal militar que dependía de investigaciones, testimonios de sobrevivientes y la reconstrucción de funciones dentro del campo. En ese marco, las mujeres guardias no quedaron fuera por ser mujeres. En los primeros juicios de posguerra se juzgó a quienes habían ejercido violencia directa con sus propias manos, y varias fueron condenadas, incluso a muerte. Lo que aparece entonces es el retrato de una joven de 28 años, la edad que tenía al morir, atrapada en una paradoja histórica, socialmente común, burocráticamente reemplazable, pero vinculada a decisiones y castigos que, en un campo, equivalían a administrar vida y muerte. Y cuando el Reich cayó, ese mismo carácter operativo se volvió un problema judicial. Su defensa no podía esconderse detrás de un despacho lejano o de una firma abstracta, porque el tipo de cargos discutidos en los juicios de campo se apoyaba sobre todo en lo que sobrevivientes decían haber visto, sufrido y recordado. A fines de abril de 1945, cuando el sistema de Ravensbrück comenzó a deshacerse en evacuaciones y marchas, las guardias también huyeron o intentaron mezclarse entre la población civil. Neudeck fue capturada y, tras la investigación británica, terminó sentada en un proceso que la consideró responsable de crímenes de guerra cometidos en el complejo Ravensbrück-Uckermark. En el resumen biográfico disponible, se la ubica como acusada en los juicios de Ravensbrück celebrados en el área británica, declarada culpable y condenada a la horca. La última escena de su historia ocurre lejos de las alambradas, pero dentro de otro tipo de arquitectura cerrada, la prisión de Hamelin. En el período de posguerra, Hamelin fue utilizada por el gobierno militar británico como lugar de ejecuciones. Allí se realizaron decenas de ahorcamientos de criminales de guerra y el verdugo británico Albert Pierrepoint participó en una parte significativa de esos casos. Ruth Neudeck fue ejecutada el 29 de julio de 1948 en esa prisión mediante ahorcamiento. Dorothea Vince.
Cuando se habla de las guardianas nazis que terminaron en la horca, Dorothea Theodora Binz ocupa un lugar particular, por su juventud, por el poder que acumuló dentro del campo de mujeres más emblemático del sistema, y por el modo en que su nombre quedó asociado al miedo cotidiano, no a un hecho aislado. Nacida el 16 de marzo de 1920 en la región de Brandeburgo, Binz llegó a Ravensbrück en los primeros compases de la guerra, cuando aquel campo, abierto en 1939, empezaba a expandirse desde su núcleo inicial hacia un complejo enorme de trabajos forzados, disciplina y exterminio. Ravensbrück no era solo un campo de concentración para mujeres, también funcionaba como un engranaje de formación y distribución de personal. Miles de mujeres fueron entrenadas allí como guardias o Aufseherinnen y luego enviadas a otros campos del Reich. En ese contexto, Binz no fue una figura decorativa ni una funcionaria secundaria. Con el tiempo llegó a ser presentada como asistente de la jefatura de guardianas, un rango que, en la práctica, le daba capacidad para ordenar rutinas, imponer castigos, decidir destinos laborales y moldear el comportamiento de otras guardias. La paradoja que después remarcarían investigadores y sobrevivientes era doble. Por un lado, el régimen nazi era radicalmente patriarcal. Por otro, en Ravensbrück la administración diaria dependía en gran medida de estas auxiliares femeninas que no podían pertenecer formalmente a las SS, pero actuaban dentro de su maquinaria y bajo su autoridad. Los relatos sobre su ascenso la ubican primero en tareas menos visibles y luego, rápidamente, en espacios donde la violencia era el lenguaje normal. Se la describe trabajando en sectores como cocina o lavandería, y más tarde vinculada a áreas de encierro y castigo, en particular los bloques de celdas y el búnker, ese lugar donde las prisioneras podían ser aisladas, golpeadas, interrogadas o quebradas lejos de los ojos del barracón. Para comienzos de los años 40 ya ocupaba posiciones de supervisión y hacia 1944 el ascenso a Stellvertretende Oberaufseherin o subjefa de guardianas la colocó como una figura central, responsable incluso de entrenar y asignar tareas a decenas de guardias a la vez. El poder real en un campo no se medía solo por el cargo, sino por la libertad para ejercer crueldad sin consecuencias. En los testimonios posteriores, Binz aparece como alguien que no necesitaba un motivo. Elegía a las más débiles, a las más asustadas, a las que caminaban lento y convertía esa vulnerabilidad en un permiso para descargar golpes. Hay descripciones de azotes, patadas, bofetadas, disparos, perros usados como arma de intimidación o ataque y una presencia que paralizaba el patio de recuento. Bastaba que ella entrara al Appelplatz para que el silencio se hiciera físico, como si el aire del lugar recordara qué pasaba cuando alguien llamaba su atención. En Ravensbrück, además, la violencia no era solo castigo, era administración. El campo se volvió masivo y hacinado con el avance de la guerra. Las enfermedades y la desnutrición crecían. La exigencia de producción para la economía bélica elevaba las horas de trabajo y bajaba el umbral de utilidad de cada cuerpo. En ese marco, la guardiana que combinaba disciplina con terror se volvía funcional. Binz era, según varios relatos, una instructora de esa pedagogía. Guardias nuevas aprendían rápido qué se premiaba, qué se toleraba y qué se celebraba. La brutalidad, en vez de ocultarse, se convertía en método. También hay un elemento que atraviesa muchas historias de perpetradores, la normalización íntima del crimen. Se menciona que Binz mantenía una relación con un oficial de las SS, Edmund Breuning, y que como pareja podían pasear por el perímetro del campo mientras miraban castigos, como si la escena fuese parte del paisaje. No es un detalle romántico, es una ventana a cómo la violencia dejaba de ser trabajo para volverse entretenimiento, un rasgo que sobrevivientes y cronistas registrarían con repugnancia, porque convertía el sufrimiento ajeno en un telón de fondo para la vida privada. El derrumbe del Reich llevó a Ravensbrück a su fase final. Evacuaciones, marchas de la muerte y dispersión. Binz salió del campo en ese caos, pero no se evaporó. Fue capturada por fuerzas británicas en Hamburgo el 3 de mayo de 1945, cuando la posguerra empezaba a transformar la cacería de responsables en expedientes, interrogatorios y tribunales. El llamado primer juicio de Ravensbrück comenzó el 5 de diciembre de 1946 y concluyó el 3 de febrero de 1947.
Allí se sentaron 16 integrantes del personal y colaboradores del campo. Vince tenía 26 años cuando la juzgaron y ya no aparecía como una guardiana cualquiera, sino como una pieza de mando. El proceso la ubicó entre quienes habían ejercido violencia directa y también entre quienes habían sostenido, organizado o amplificado el sistema. En la reconstrucción periodística moderna se resumen sus delitos de forma brutalmente directa: disparar, azotar, usar perros contra prisioneras. La sentencia fue la pena de muerte. Y aquí la cronología importa. Muchas veces se piensa que los juicios fueron una ola única, pero en realidad fueron capas sucesivas. En el caso de Vince, la condena del primer proceso británico se conectó con una serie de ejecuciones concentradas en Hamelin, una prisión convertida en lugar de ahorcamientos para criminales de guerra bajo administración británica. La mecánica era fría y repetitiva: listas, confirmaciones, traslados y un patíbulo que operaba como cierre administrativo de expedientes humanos. En abril de 1947, cuando su condena quedó confirmada, Vince intentó quitarse la vida cortándose las muñecas, pero fue salvada a tiempo. Ese gesto no la convirtió en víctima. Mostró otra cara de la misma lógica que había administrado: el intento de recuperar control sobre el último segundo disponible. La ejecución siguió su curso. El 2 de mayo de 1947, Dorothea Vince fue ahorcada en la prisión de Hamelin. Distintas reconstrucciones señalan que el verdugo fue Albert Pierrepoint, el ejecutor británico que participó en múltiples ahorcamientos de criminales de guerra en ese periodo. En la secuencia final, todo lo que había sido grito, orden, látigo y amenaza quedó reducido a un pasillo, un procedimiento y una trampilla, y su nombre pasó del registro de mando en Ravensbrück al registro de ejecuciones en la Alemania ocupada. Grete Bösel nació el 9 de mayo de 1908 en Wuppertal-Elberfeld, en la Alemania imperial. Antes de convertirse en una figura perseguida por los tribunales de posguerra, su vida parecía encajar en un perfil corriente. Se formó como enfermera, un oficio asociado al cuidado, a la disciplina y a la obediencia institucional. Ese contraste, el de una mujer entrenada para asistir cuerpos que termina administrando un sistema diseñado para destruirlos, es una de las claves para entender su caso. Su entrada al mundo concentracionario llegó tarde, cuando la maquinaria nazi ya estaba aceitada y el Reich empezaba a derrumbarse. De acuerdo con los registros biográficos recopilados tras la guerra, Bösel se incorporó al complejo de Ravensbrück en agosto de 1944 como guardiana. Ravensbrück, el gran campo de concentración destinado principalmente a mujeres, era también un centro de administración del trabajo forzado. Asignaciones, recuentos, castigos por bajo rendimiento y un flujo constante de prisioneras debilitadas por hambre, enfermedades y jornadas interminables. En ese contexto, el poder decisivo no siempre lo ejercía quien portaba el rango más alto, sino quien controlaba el trabajo, quién salía del barracón, quién era enviada a tal comando, quién se quedaba en la fila, quién era marcada como inservible. Ese fue el lugar exacto donde Bösel ganó peso. En Ravensbrück, su función fue la de Arbeitseinsatzführerin, algo así como jefa de asignación laboral. Un rol ligado a la oficina de trabajo del campo, con autoridad para organizar grandes contingentes de prisioneras en los comandos, distribuir tareas y, sobre todo, presionar a través del miedo. En el sistema nazi, el trabajo no era un medio de supervivencia, era un método de control y exterminio lento. La frontera entre explotación y matanza se movía todos los días, y quienes manejaban los listados de trabajo estaban en la posición perfecta para empujar a alguien hacia el agotamiento final. En el otoño e invierno de 1944, esa frontera se volvió aún más brutal. Con el frente acercándose y la capacidad del sistema desbordada, se intensificaron las selecciones. Decisiones administrativas que separaban a quienes todavía podían ser explotadas de quienes, por enfermedad, debilidad o edad, eran consideradas un estorbo. Las fuentes que resumen su actuación señalan que, hacia noviembre de 1944, Bösel estuvo vinculada a esas selecciones para la cámara de gas o para traslados al área de Uckermark, asociada en la fase final de la guerra con la eliminación de prisioneras no aptas. Hay una frase que se suele atribuir a ella y que condensa esa lógica con una frialdad escalofriante: si no pueden trabajar, que se pudran.
Cuando el colapso llegó, muchos miembros del personal intentaron desaparecer con el mismo recurso que habían usado siempre, la confusión. Tras las evacuaciones y marchas forzadas que acompañaron el fin de Ravensbrück, Bösel huyó junto a su esposo. Pero el mundo de posguerra ya estaba armando otra clase de maquinaria, una judicial. Fue capturada por tropas británicas y quedó a disposición de la autoridad ocupante. Bösel se sentó en el banquillo junto a otros miembros del personal de Ravensbrück, incluida la subjefa Dorothea Vince. El tribunal británico la declaró culpable. Las síntesis disponibles del veredicto mencionan específicamente maltrato, asesinato y participación en selecciones. No era un cargo menor. En la lógica jurídica de posguerra, la palabra selección significaba colaboración activa con un mecanismo de muerte, porque separar a aptas de inaptas no era medicina ni disciplina. Era decidir quién era enviada hacia la eliminación. La sentencia fue la pena de muerte, y el final ocurrió en un lugar que se volvió siniestro por repetición, la prisión de Hamelin, usada por las autoridades británicas para ejecutar a criminales de guerra condenados. Muchas ejecuciones de ese periodo estuvieron a cargo del verdugo británico Albert Pierrepoint. En el caso de Bösel, las fuentes que resumen su ejecución lo señalan a él como ejecutor. Sobre la fecha exacta hay una pequeña discordancia en las referencias. Algunas registran el 2 de mayo de 1947 y otras el 3 de mayo de 1947, ambas en Hameln, por ahorcamiento. Los registros británicos incluso fijan una hora concreta, 9:55 de la mañana, y la ubican dentro de una secuencia de ejecuciones realizadas ese día en la misma prisión. En cualquier caso, el dato esencial permanece. Su caso terminó con una soga, no con una conmutación, y su nombre quedó archivado entre las mujeres del sistema concentracionario que fueron condenadas y ejecutadas por crímenes de guerra. Hermine Braunsteiner. En esta lista, Hermine Braunsteiner es un caso particular por una razón concreta: no fue ejecutada. A diferencia de otras supervisoras que terminaron en la horca en la posguerra, ella atravesó un camino más largo, hecho de silencios, cambios de identidad, vida doméstica en Estados Unidos, extradición histórica y un juicio interminable en Alemania Occidental que recién décadas después la llevó a una condena de por vida. Hermine Braunsteiner Ryan nació en Viena el 16 de julio de 1919 en una familia obrera y católica y murió el 19 de abril de 1999 en Bochum, Alemania. Su biografía temprana, como la de tantos engranajes menores del aparato nazi, no anticipaba un destino de archivos judiciales, trabajos modestos, el deseo frustrado de ser enfermera y la búsqueda de un salario mejor. Ese detalle económico aparece como un umbral clave. Según reconstrucciones biográficas, se enteró de que el recién creado campo de Ravensbrück ofrecía puestos para mujeres como supervisoras con un ingreso muy superior al que tenía, y allí comenzó su entrenamiento el 15 de agosto de 1939. El 16 de octubre de 1942 fue destinada al entorno del complejo de Majdanek, cerca de Lublin, en la Polonia ocupada, donde trabajó vinculada a una fábrica de confección y al circuito de vigilancia de prisioneros. Majdanek combinaba trabajo forzado con asesinato masivo. Era un lugar donde el hacinamiento, la selección, el castigo y la muerte formaban un mismo sistema logístico. En los testimonios que se acumularían décadas después, Braunsteiner aparece como una figura de violencia directa, asociada a golpizas y a agresiones particularmente brutales, hasta el punto de ganarse un apodo que cruzó idiomas: la yegua de Majdanek o The Stomping Mare, por el modo en que sobrevivientes describieron su forma de atacar a prisioneras con las botas. La imagen que dejan esas declaraciones no es la de una burócrata distante, sino la de una guardiana que participaba en primera línea del terror. En 1943 recibió la Cruz al Mérito de Guerra, segunda clase, un indicio de que el Estado nazi veía su desempeño como valioso dentro de la economía represiva del campo. Ya a inicios de 1944, cuando las evacuaciones y reacomodamientos comenzaron a sacudir el sistema por el avance del frente, fue enviada otra vez al complejo de Ravensbrück y luego vinculada al subcampo de Genzin, donde testigos señalaron nuevos episodios de abuso y castigos con látigo o fusta. Con el final de la guerra, como tantos miembros del personal de campos, desapareció en el caos.
y allí ocurre la segunda vida de Hermine Braunsteiner, la de la mujer que logra salir del radar, reconstruirse en otro país y sostener durante años una normalidad doméstica que chocaba con lo que los sobrevivientes recordaban. En Estados Unidos vivió como ama de casa en Queens, Nueva York, bajo el apellido de su esposo Ryan, y cuando un periodista o investigador la ubicó, su primera frase quedó registrada como una grieta en la fachada. «Dios mío, sabía que esto iba a pasar. Viniste». Ese hallazgo fue más que un caso mediático, abrió una puerta institucional. La persecución de criminales nazis en Estados Unidos existía, pero su capacidad era irregular y dependía de voluntad política, pruebas y presión pública. El caso Braunsteiner-Ryan empujó un cambio de época, la revocación de ciudadanía, los procesos de inmigración y finalmente la construcción de una política más sistemática. De hecho, se menciona su caso como antecedente de la creación, en 1979, de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, orientada a localizar y procesar a nazis que vivían en el país mediante la desnaturalización y deportación. La dimensión jurídica de su caída tiene una fecha exacta y un documento clave. El 1 de mayo de 1973, un juez federal en el Distrito Este de Nueva York certificó su extradición en el marco del expediente In Re Ryan, un caso que hoy puede leerse como un hito, el expediente de una ex guardiana de campo convertida en fugitiva requerida por la República Federal de Alemania. Y el 7 de agosto de 1973, Hermine Braunsteiner Ryan se convirtió en la primera criminal nazi extraditada desde Estados Unidos hacia Alemania Occidental. De regreso en Alemania, el destino que la esperaba era el núcleo de uno de los procesos más largos de la historia judicial del país, el llamado Tercer Juicio de Majdanek en Düsseldorf. Comenzó el 26 de noviembre de 1975 y se extendió por 474 audiencias. Fue descrito como el juicio más largo y costoso de la Alemania occidental de posguerra. El Museo Judío de Berlín, al repasar los grandes procedimientos alemanes contra personal de Auschwitz y Majdanek, subraya justamente esa dimensión. Años de testimonios, fricciones sociales, tensiones políticas y un país que todavía discutía cómo mirar su propio pasado sin proteger a los perpetradores. En el tribunal, los sobrevivientes declararon escenas que, para muchos, eran imposibles de escuchar sin sentir que el tiempo se doblaba. No estaban recordando, estaban reviviendo frente a quienes habían ejercido poder absoluto sobre sus cuerpos. Los registros sobre Braunsteiner incluyen testimonios de maltratos, golpizas, el modo en que se seleccionaba o se empujaba a personas hacia los camiones que iban a la muerte. Durante el juicio se la describió en ocasiones sin remordimiento visible, como si la sala fuese un trámite, una escena que también aparece en relatos contemporáneos del proceso. La sentencia llegó el 30 de junio de 1981. Ese día, el Tribunal de Düsseldorf impuso a Braunsteiner cadena perpetua, mientras otros acusados recibían penas significativamente menores o eran absueltos por falta de pruebas suficientes. Lo relevante, más allá del número, fue el mensaje implícito. Incluso décadas después, y aun con las enormes limitaciones probatorias de los crímenes masivos, la justicia alemana podía afirmar la responsabilidad individual dentro de un sistema diseñado para diluir culpas. Según el resumen del caso, la condena se apoyó en cargos de asesinato y complicidad en asesinatos múltiples, incluida la participación en hechos vinculados a niños. Y sin embargo, el desenlace vuelve a diferenciarla de las guardianas ejecutadas. Braunsteiner no terminó en el patíbulo de Hamelin. Su salud se deterioró, padecía diabetes con complicaciones graves, incluida la amputación de una pierna, y en 1996 fue liberada de prisión por razones médicas. 3 años después, el 19 de abril de 1999, murió en Bochum, Alemania. Elsa Erich, Else Lieschen Frida Erich, conocida en muchos registros como Elsa Erich, nació el 8 de marzo de 1914 en Bredereiche, en el entonces Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz. Su historia es distinta a la de varias guardianas de Ravensbrück juzgadas por los británicos en Hamburgo y ejecutadas en Hamelin. El final de Erich ocurrió en Polonia, tras un proceso judicial polaco ligado a Majdanek,
y terminó con una fecha precisa que la fijó para siempre en los archivos de la posguerra, 26 de octubre de 1948, ahorcada en Lublin. Para entender por qué su nombre aparece asociado al núcleo más duro del sistema concentracionario, hay que mirar el lugar donde alcanzó su mayor poder. Majdanek, el campo de concentración y exterminio de Lublin, operó entre 1941 y 1944 como un complejo híbrido. Trabajo forzado, encarcelamiento masivo, ejecuciones y asesinatos industriales, con una logística propia de una fábrica y la violencia como herramienta de administración diaria. Tras la liberación del área por el Ejército Rojo en 1944, Majdanek se convirtió además en un símbolo inmediato, porque fue uno de los primeros grandes campos cuya evidencia material quedó al alcance de investigaciones y poco después de tribunales. Ehrich llegó a ese sistema no como una figura de escritorio, sino como guardiana de campo. Las síntesis biográficas coinciden en que actuó como guardia femenina en varios destinos, incluyendo Kraków-Płaszów y, sobre todo, Majdanek. El dato que la vuelve clave es su rango funcional. Fue Oberaufseherin, es decir, una supervisora principal del sector femenino. En los campos, ese título no era ceremonial. Implicaba supervisar a otras guardias, controlar rutinas, imponer disciplina, organizar formaciones y, lo más decisivo, participar de decisiones administrativas que separaban quién seguía y quién desaparecía, en un sistema donde desaparecer significaba demasiadas veces ser enviada a la muerte. En Majdanek, el sector de mujeres y niños era parte de un mecanismo que no solo encerraba, clasificaba. Los recuentos, las listas y las selecciones formaban una tecnología de control. La palabra selección tenía una apariencia burocrática, pero en los campos significaba decidir el destino de un ser humano con una señal, un gesto, una orden. El registro biográfico sobre Erik la describe participando activamente en las principales selecciones que llevaban a prisioneros hacia las cámaras de gas o a ejecuciones. Y ese punto fue el núcleo de lo que, años después, los jueces considerarían responsabilidad penal. Su figura se volvió todavía más relevante por el contexto en que se juzgó a Majdanek. A diferencia de otros procesos que quedaron concentrados en Alemania ocupada y bajo jurisdicción aliada, los juicios de Majdanek fueron una secuencia larga y dispersa, realizada tanto en Polonia como en Alemania durante décadas. Dentro de esa serie hubo un conjunto de procesos polacos entre 1946 y 1948, a veces llamados el segundo juicio de Majdanek, en el que se juzgó a personal capturado o identificado como parte del campo. Allí, Erik aparece citada como una de las acusadas más prominentes por su rol de supervisora del sector de mujeres y niños, y en esa serie recibió una de las sentencias más severas, la muerte. El contraste con otras guardianas ejecutadas en 1947 o 1948 en Alemania es útil para entender el clima judicial. En los tribunales británicos muchas causas se apoyaban en testimonios de sobrevivientes, estructuras de mando en campos alemanes y la urgencia política de cerrar etapas. En Polonia, además de eso, existía un componente inmediato. El campo estaba allí, la memoria era cercana y la posguerra se vivía como un presente todavía abierto. Los juicios polacos no eran solo un castigo, eran una forma de fijar relato legal sobre crímenes cometidos en territorio ocupado frente a una sociedad que había sido uno de los principales escenarios del exterminio. En los resúmenes disponibles, Ehrich queda definida como convicta por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con su actuación en Majdanek. Su caso no se sostiene en una culpa por pertenencia, sino en la idea de participación activa dentro de un sistema de asesinato. El cargo de Oberaufseherin implicaba autoridad, la autoridad implicaba capacidad de decisión, y la capacidad de decisión dentro de ese entorno se traducía en consecuencias directas sobre la vida y la muerte de prisioneros. También es significativo dónde se la sitúa en la cronología del propio campo. Majdanek tuvo su periodo más intenso de funcionamiento antes de julio de 1944, y los procesos posteriores intentaron reconstruir quiénes fueron los actores que, en ese periodo, sostuvieron el régimen interno. En esas reconstrucciones, el personal de guardia no es un detalle menor.
era la capa diaria de violencia, la que convertía órdenes generales en hechos concretos. Una supervisora del sector femenino no pasaba por ahí. Operaba en el punto donde el terror era rutina y donde cada recuento, cada castigo y cada selección formaban parte del mismo procedimiento. En algunos relatos secundarios se han agregado episodios puntuales, como la mención de un intento de organizar un burdel dentro del sistema del campo. Sin embargo, ese tipo de detalles suele circular con más fuerza en compendios y resúmenes y, en general, requiere documentación primaria para sostenerse con precisión. Lo que sí permanece como columna vertebral del caso es su rol de supervisión y la participación en selecciones vinculadas a asesinatos masivos. Tras ser juzgada en Lublin en el marco de los juicios de Majdanek, Elsa Erik fue condenada a muerte y ejecutada por ahorcamiento el 26 de octubre de 1948 en Lublin, ya en la Polonia de posguerra. Martha Ullmann. Cuando uno investiga a las guardianas de los campos, suele partir de un supuesto: que el nombre que aparece en una lista corresponde a una perpetradora, alguien que vistió uniforme, portó autoridad y participó del sistema concentracionario desde el lado del poder. Con Martha Ullmann, sin embargo, ocurre algo distinto. El rastro documental público y verificable que aparece con ese nombre no conduce a una guardiana nazi ejecutada, sino a una mujer judía convertida en esclava laboral en Berlín y finalmente deportada a Auschwitz, donde fue asesinada. La pista más sólida no viene de un expediente judicial de posguerra, ni de una sentencia, ni de una fotografía de servicio en un campo. Viene de una placa de bronce incrustada en una vereda, un Stolperstein, esas piedras de tropiezo que devuelven nombres al espacio cotidiano. En el distrito berlinés de Charlottenburg-Wilmersdorf, en la Bruxallerstraße 6, se colocó un Stolperstein con la inscripción: «Aquí yace Martha Ullmann, deportada y muerta en Auschwitz». La colocación figura fechada el 2 de junio de 2021. Esa piedra no la recuerda como funcionaria del terror, sino como objetivo del terror. Según la reconstrucción biográfica publicada por la Administración Distrital de Berlín, Martha Ullmann había nacido el 12 de enero de 1887 en Würzburg. No estaba casada y no tenía hijos. ¿En qué momento llegó a Berlín y por qué no quedó establecido con precisión? Lo que sí aparece con nitidez es el último tramo de su vida, el trabajo forzado. Ullmann fue empleada como Zwangsarbeiterin, es decir, trabajadora forzada, en la empresa Krone Presswerk AG, ubicada en Frankfurter Allee 288, en el distrito de Lichtenberg. Su nombre, en esa etapa, ya no era el de una ciudadana con derechos, sino el de una pieza controlada por reglamentos, vigilancia y castigo. Una mujer sola, atrapada en una capital que había convertido la supervivencia en un laberinto. Allí trabajaban alrededor de 90 trabajadores judíos y unos 500 trabajadores forzados extranjeros, y parte de la mano de obra no alemana era alojada en un barracón llamado Ribo, un campo de alojamiento para trabajadores civiles obligados. Ese tránsito para Martha Ullmann llegó con una operación que, por su mecánica, parece diseñada para borrar cualquier resto de intimidad, la llamada Fabrikation. A fines de febrero y comienzos de marzo de 1943, la Gestapo organizó redadas en fábricas y talleres para arrestar a los últimos judíos que aún trabajaban forzadamente en empresas consideradas importantes para la guerra. No era una detención de calle, era el arresto en el lugar de trabajo, en horario laboral, delante de máquinas, capataces y compañeros. Un golpe quirúrgico para vaciar de una vez ese último margen de existencia. La página conmemorativa de Berlín señala que Martha Ullmann fue detenida en ese operativo, abgeholt en su puesto. Después del arresto, la ruta siguió un patrón repetido miles de veces: traslado a un punto de concentración provisional, un Sammellager, un embudo. En el caso de Ullmann, fue llevada a la sinagoga de Levetzow-Straße 7-8, un edificio que había quedado gravemente dañado durante la noche de los cristales rotos y que el régimen reutilizó como lugar de encierro temporal. Allí, un espacio religioso convertido en depósito humano, se encadenaban listas, recuentos, esperas y órdenes mientras se preparaba el siguiente paso, el tren. El 4 de marzo de 1943, Martha Ullmann fue deportada con el llamado 34 Osttransport hacia Auschwitz. En ese transporte viajaron 1.141 personas más.
No se trataba de un traslado hacia el este, en un sentido geográfico neutro. Era el lenguaje burocrático para nombrar un mecanismo de exterminio. Luego, Ullmann fue asesinada en Auschwitz, pero no se conoce una fecha exacta de muerte. Una guardiana nazi ejecutada deja por lo general un rastro judicial, acusaciones, testimonios, sentencias, fechas y a veces incluso fotos de prensa. Martha Ullmann, en cambio, deja un rastro conmemorativo y documental propio de una víctima, una dirección, una placa, un empleo forzado, un arresto en la Fabrikation, un transporte numerado, un final sin día preciso. El nombre, por sí mismo, puede circular en listas confusas o incompletas, pero el registro accesible y verificable en este caso no la sitúa del lado de las perpetradoras, sino del lado de las personas a las que el sistema aplastó. Y aún así, su historia no queda fuera del relato general, porque para entender a las guardianas hay que mirar el otro extremo de la cadena, cómo vivían, dónde estaban y qué margen real de defensa tenía alguien como Martha Ullmann en 1943. La maquinaria que permitió que una mujer fuera arrancada de su puesto de trabajo y enviada a Auschwitz en cuestión de días era la misma maquinaria que daba poder a otras mujeres dentro del universo concentracionario. Reglamentos, jerarquías, uniformes, listas, castigos, transportes, categorías humanas que decidían quién comía, quién trabajaba, quién era golpeado y quién desaparecía.